Hola, muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí en la fiesta, en la Feria del Libro, perdón, con varios invitados y con la Biblioteca de Moravia. En este caso tenemos a los autores. Dayana Benavides. José Daniel Tencio. Y Alegría Zagor. Es un placer y es un honor estar hoy aquí presentando nuestros libros y dando por iniciado este día de eventos tan bonitos que tenemos aquí en Plaza Lincoln. No sé, compañeros, si alguno de ustedes quiere iniciar primero. Bueno, si quieres inicio yo. Yo en mi caso presento Los Geniales. Primero que nada agradecerles a Lincoln Plaza por la oportunidad. Este es un evento de verdad maravilloso, que podamos estar reunidos tantos escritores y poder compartir con el público, hacer llegar nuestros libros a los niños. Es una oportunidad muy interesante. Igualmente la biblioteca que nos trajo para acá, de verdad ese es un sitio mágico. Yo siempre digo que la Biblioteca de Moravia es un sitio mágico, porque allí uno llega estresado, preocupado, pero sale feliz, lo reciben con los brazos abiertos. De verdad son personas muy agradables, muy amables. Aprendes mucho y lo recomiendo. Por favor, vayan a la biblioteca. Cada vez que puedan, vayan a la biblioteca, que se la van a pasar muy bien. No creen que es solo leer, ahí hacemos de todo, talleres, una cantidad de cosas. Por otro lado, bueno, les cuento, yo soy escritora, soy periodista también, y bueno, este es un libro que saqué para niños. Este libro lo ilustró mi hijo Ángel García, que está sentado por allá atrás, allí está saludando, y él me hizo las ilustraciones y bueno, yo desarrollé los cuentos. Y estos cuentos tienen algo muy especial, porque es un cariño muy especial que le tengo a estos cuentos, porque yo los comencé cuando él era chiquito. No sé si lo ven, está un poco crecido ahora, pero en ese momento era un niño de 6, 7 años y empecé a contarle cuentos para dormirlo, pues así de sencillo. Yo necesitaba una manera de que él se durmiera y a la vez transmitirle mensajes, ¿sabes? Uno como mamá quiere enseñarle cosas, pero no le puede decir directamente, tiene que buscar alguna estrategia con la que uno pueda lograr pues ir metiéndose, ir ayudándolo, irlo llevando para que vaya creciendo pues en valores y en principios, en muchas cosas. Entonces esos cuentos nacieron de allí. Claro, los cuentos son, primero que nada, muy entretenidos, son muy divertidos, porque estos cuentos tienen, sus personajes son tres. Está Aldo, está Jeremías, ellos dos son hermanos, y tienen un amigo que se llama Frank. Ellos son unos chicos particulares, lo que a veces algunas personas etiquetan como raros, diferentes, ¿sabes? Que de repente hay mucha gente que les hace bullying o los trata así distinto, pero resulta ser que a estos muchachos no les importa nada de eso, porque ellos son muy auténticos, ellos son originales y son personas muy imaginativas. Entonces, bueno, parte de los cuentos es como para rescatar eso también, de la inclusión, de la aceptación, de la resiliencia que tenemos que tener, pues, porque no nada más ser iguales no es precisamente lo mejor. Ser diferentes es lo interesante, porque allí nos complementamos entre todos y logramos hacer unas cosas maravillosas todos juntos. Por eso que se llaman Los Geniales, porque justamente en esas diferencias es que se logran cosas muy geniales. Entonces, bueno, ellos con su imaginación, ellos les pasan cosas en la escuela, les pasan cosas en la casa, con el abuelo, con los amigos. Hay chicos que le hacen bullying, hasta la maestra a veces tienen un profesor, que es un profesor, bueno, ellos lo catalogan como el profesor vampiro, porque es el profesor de educación física, y el profesor no le gusta agarrar sol, le gusta estar siempre en la sombra, pero los pone a ellos a hacer ejercicio en el sol, a las 12 del mediodía, a correr, a trotar, todo eso, y mientras el profesor está comiéndose una hamburguesa, está tomándose un refresco, está comiendo una papita, y ellos tienen que correr, trotar y hacer una cantidad de ejercicio. Entonces ellos dicen, ese es nuestro profesor vampiro. Y bueno, pasan algunas situaciones graciosas porque ellos tienen una gran imaginación y llegan a pensar que el profesor dicen el profesor es un extraterrestre vampiro que viene a sabotearnos o qué sé yo. Entonces salen anécdotas muy graciosas, muy divertidas de todos esos cuentos. Este libro contiene 8 historias. Esta es mi hija también, que es nuestra jefe de marketing del libro. Ella se encarga siempre de toda la publicidad y la promoción. Sí, saluda ya, mira que te están.
Ajá. Bueno, y bueno, ellos son inspiración, los chiquitos son la inspiración de las mamás. Estos cuentos son 8, este libro tiene 8. Vamos a sacar otro. En el próximo viene una historia donde también entra una protagonista que se llama Linda. Ella sí no es, digamos que, como pues su persona, pero es una persona que es asertiva, es una persona que acepta a todos, es una persona empática. Entonces ella de repente ve a sus compañeros que, por ejemplo, uno de nuestros protagonistas presenta TDAH, otro es Asperger, tienen sensibilidad auditiva, pero a ella todo eso le parece tan maravilloso. De hecho, ellos usan eso como superpoderes, no lo ven como un obstáculo, no lo ven así como que eso es algo malo y tenemos un defecto, no, al contrario, lo ven como que eso que tienen ellos es un superpoder que pueden lograr muchísimas cosas y no lo ven como una diferencia. Entonces, bueno, yo de verdad les invito a que lo lean, que se diviertan leyendo, porque esto es para adultos y para niños. Y se van a divertir mucho. Tiene también unas ilustraciones que hizo mi hijo para colorear y está disponible, lo tengo disponible hoy aquí algunos, y también en Amazon está disponible, tanto en físico, así lo pueden pedir o lo pueden pedir descargable. También, bueno, ahora los dejo con mis compañeros, porque ya creo que hablé mucho. No, Dayana, también muchísimas gracias. Es importante, digamos, estos temas en la actualidad con tanto bullying que existe en las escuelas y colegios, ¿verdad? Entonces, me parece un tema muy, muy rescatable. No sé, Daniel, si quieres iniciar. Sí, bueno, primero para comentar sobre el libro de la compañera, que hasta a mí me dieron ganas de leerlo. Entonces, muchas felicidades. Claro que sí, gracias. Bueno, ahora les voy a hablar yo sobre mi libro. Mi libro se llama Hijas del Atardecer. Es un libro de fantasía en un mundo donde los humanos tenían magia, pero para poder usarla necesitaban sacar energía de la naturaleza. Entonces, nacen imperios y avanza la humanidad, pero abusan tanto de eso que terminan, tanto de su magia y tanto de la tierra, que terminan secando su propio planeta y secando los ríos y los bosques. Entonces, cuando el libro empieza, ya la humanidad está al borde de la extinción. En este mundo viven dos hermanas, pero viven dentro de su fortaleza, ¿verdad? No hay, afuera de la fortaleza de ellas, tan solo es un desierto y todo está en ruinas. Entonces no hay como mucho por lo que vivir, solo pueden esperar a que pasen los días hasta un momento en que nace un árbol gigante en el horizonte. Entonces el libro trata sobre ellas atravesando el desierto, como buscando esa esperanza, esa luz en su mundo, en un mundo que está arruinado, que está en pedazos. Y bueno, ahora que la compañera mencionaba el tema del acoso y los temas vigentes, pues este libro obviamente tiene una gran inspiración en la vida real. Este es el año más caliente de la historia en registro y probablemente se va a romper el récord por el año siguiente. Entonces es un libro, ¿verdad?, inspirado en nuestra propia realidad, en nuestro propio mundo y trata como de explorar un poco la humanidad llevada como al límite de la existencia y qué tan fácil y qué tan rápido se puede perder como la decencia o la solidaridad o cualquier otro valor o incluso lo que nosotros consideramos como bondad cuando llegamos a ese punto. Entonces se trata también de no solo el aspecto ambiental, sino también como moral y filosófico y cómo incluso gente buena puede hacer cosas malas con tal de poder sobrevivir y seguir existiendo. Entonces es un libro muy cargado, es algo que me llega muy profundo a mí, ver en lo que hemos convertido nuestro planeta y lo que heredamos a las futuras generaciones. Entonces es un libro muy personal y siempre tratando como de mantener ese balance entre la desesperación y un poco de luz, de continuar la lucha, de seguir con la vida, de seguir existiendo
Entonces, sí, ese es mi libro, Hijas del Atardecer, también disponible en Amazon y en físico, y me pueden buscar en Instagram y todo lo demás. Y muchas gracias también a todos los presentes y a los organizadores. Qué importante siempre es mantener en cuenta el cambio climático, ¿verdad? Porque a veces aprendemos a vivir con ello y lo vemos tan normal que de repente uno dice, bueno, ya está haciendo calor, pero entonces tenerlo en un libro y combinarlo con la fantasía a mí me parece como de lo más destacable que puede haber, como para que la gente recuerde que esto es un problema y que se tiene que afrontar, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Sí, muchas veces es como dices, algo que está en el fondo hasta que llega el punto en que ya no lo podemos ignorar. Y también el libro trata de hacerlo, digamos que más digerible, en el sentido de que el marco de la fantasía nos permite explorar todo este tipo de ideas y casos hipotéticos, ¿verdad? Desde un mundo imaginario y creado, pero siempre hay un trasfondo social y una realidad que define la creación humana. Muy interesante. Muchísimas gracias. También me da ganas de leerlo. Ok, ahora les voy a hablar sobre mi libro. Mi libro se llama La Oscuridad Asciende. Es de fantasía oscura, como pueden ver en el libro, ¿verdad? Ok, básicamente tenemos la trama de que a la mayoría de las personas siempre les gusta y les interesa la trama del villano, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, yo partí desde esa iniciativa y yo dije, bueno, si a la gente le gusta la trama del villano y a veces hay que esperar una precuela de un libro o de una serie o de una película, ¿por qué no hacer la trama del villano de una? Entonces, este libro, La Oscuridad Asciende, seguimos la historia de River, una historia muy trágica de vida, en donde él, aparte de eso, se ve tentado muchas veces a situaciones muy violentas y muy contradictorias. Entonces básicamente yo lo que hago con el lector es dejarle la carga al lector de saber si él realmente es un villano o no lo es. Se justifica todo lo que hace una persona por su pasado de vida, es decir, por todo lo que sufrió cuando era niño, entonces yo le voy a justificar todo lo que está haciendo actualmente, ¿verdad? Básicamente esa es la trama de lo que nosotros llevamos a conocer, por ejemplo, en Jeffrey Dahmer, por ejemplo, los que vieron la serie de Jeffrey Dahmer, y entonces muchos dicen, ay, pobrecito, yo le justifico aquí, yo le justifico acá, pero ¿qué pasa cuando esa persona realmente hace cosas malas? Entonces lo justificamos porque el muchacho era guapo. Entonces, como es un villano sexy, entonces todo el mundo lo justificó. Y siempre es la típica historia de, mientras no me sea infiel, yo le justifico lo que sea. Y realmente aquí, con este libro, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que pueden y no pueden justificarse dependiendo de la ética y la moral con la que usted lo lea en ese momento. Porque tal vez en el momento usted dice, mira, si yo lo entiendo, y de repente dice, no, la verdad ya es que esto ya, o sea, por más que él haya sufrido esto y esto y esto, tal vez yo digo, no, la verdad es que no. Entonces, básicamente esta es la historia de un antihéroe, porque es un antihéroe, ¿verdad? Entonces, que puede o no convertirse en un villano. Muy interesante tu perspectiva, porque eso es cierto, lo de los valores, los principios, hasta que ese nivel, ese límite, hasta dónde puede llegar. Muy interesante propuesta de tu libro, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Ahora, compañeros, no sé si quieren escoger un pedacito del libro para leerlo y darle una guiada a los presentes. Sí, me parece muy buena idea. Yo, de hecho, hablando de ese tema del villano, voy a leer uno que es mi villano, que obviamente es un villano mucho más digerible, o sea, más suavecito, porque es un villano de niños, pues. Pero es un villano que más bien da un poco de risa. Él es de hecho el cuento se llama El Villano. Él ama las hamburguesas, es un villano muy singular. Lo conocimos en una batalla que libramos por el equilibrio del universo. Estos chicos, ellos libran batallas con el universo, aunque en su imaginación, pero ellos libran batallas. Sus poderes de vampiro en principio nos asustaron. Esa mirada malévola, sus colmillos afilados, rostro extrañamente pálido y con extraños poderes, posiblemente proveniente de una galaxia lejana.
hasta el día que llegó el director del colegio con el micrófono aturdidor, ese que no sé por qué razón siempre hace interferencia, causando un sonido insoportable, y nos reunió en el gimnasio para sermonearnos. Y se animó tanto, a tal punto, que se puso a gritar. El sonido de su respiración al contacto con el micrófono hacía un ruido muy molesto, pero aún con su alto tono solo logramos entender que a partir de ese día el vampiro sería nuestro profesor de educación física. Nos quedamos muy sorprendidos, no podía ser peor. Tuvimos que aplaudir por compromiso, pero era una muy mala noticia que alias el vampiro tendría el control de nosotros durante 2 horas a la semana. Seguramente nos usaría para extraer nuestra energía. El primer día de clases, don Roberto, alias el vampiro, nos hizo dar muchas vueltas alrededor de la cancha, mientras él se quedó sentado a la sombra. Claro, el sol era muy perjudicial para él. También tuvimos que hacer circuitos de saltos, sentadillas, abdominales y más. Y así ha continuado a lo largo del año. Para mi hermano Aldo no es un problema, por sí solo. Salta por nada, de hecho, nunca se queda quieto. Claro, él lo hace a su manera. Y eso al profesor no le gusta. Mientras que Frank va como tirado de la cuerda, pero aún así algo avanza. Para mí es un tormento, sobre todo cuando suena el dichoso silbato, obvio el sonido fuerte y aturdidor de ese bichito. ¿Quién inventaría semejante aparato de tortura? Se usa para dar órdenes o para festejar. ¿Cómo el ruido puede significar alegría? Pero la peor acción que ha hecho hasta ahora ese villano es ponerse a comer hamburguesas mientras todos corremos. No puede haber algo más malévolo que comer delante de los hambrientos, porque además nuestra clase de educación física es cerca de las horas del mediodía. Entonces las tripas, al esperar el almuerzo, no paran de gritar: ¡aliméntame! Ese es el mayor sufrimiento de Frank. Hasta delira mientras da cada paso sobre la pista. Danza con la hamburguesa que sueña degustar mientras ella le dice: ¡cómeme, Frank! Lo que hace el hambre en las personas. Pero quitando esas imágenes perturbadoras, el vampiro profesor es un villano gracioso. A veces le da por ser monitor de la clase y hay que seguir sus pasos cuando baila la Macarena al estilo vampiro. Eso es deprimente, pero no da miedo. Lo bueno es que desde que trabaja en el colegio y tiene menos tiempo para dedicarse a conquistar galaxias y más posibilidades de comer hamburguesas, nosotros con sus ejercicios cada vez nos hacemos más fuertes para luchar contra el mal y las injusticias. Muy lindo, muy lindo. O sea, la interacción de los niños con el profesor. Sí, ellos lo cuentan, este libro lo cuenta Jeremías, que es uno de los hermanitos, entonces lo cuenta en primera persona, como él siente todas las cosas que ocurren a su alrededor. Está su hermano Aldo y está Frank, que es su amigo, entonces él va contando lo que les va pasando con su imaginación. No sé, ¿esto es muy fácil? Claro, yo les voy a dar un poco de contexto. Este capítulo que les voy a leer no incluye a las hermanas, que son los personajes principales, sino a un soldado del antiguo imperio que había en este mundo. Entonces, para que se ubiquen un poco y no estén demasiado confundidos. Sentado en cuclillas, Yadik respiró profundamente mientras observaba el cuchillo. Sus ojos se detuvieron sobre el hermoso tallado del mango de hueso. El relieve retrataba un grupo de corceles corriendo con brío. Miró a la tempestad barrer el desierto y envolver los edificios abandonados de su ciudad natal. Limpió la sangre que cubría el arma. Pasó su mano, deformada por el fuego, sobre su barba. Era imposible, no podía concentrarse. Cerró los ojos y se dejó arrullar por la canción del viento. En sus oídos se agolpaba el llanto de los muertos. En su nariz anidaba siempre el olor ahumado de la carne quemada. Sus ojos veían eternamente las zanjas llenas de cuerpos, las cabezas aplastadas a mazazos. Cuando era joven, un hombre había colocado una espada entre sus dedos. La guerra nos llama de nuevo. La sangre es el precio de la libertad, le había dicho. Y sus manos, convertidas en asesinas, habían esparcido la semilla de los demonios a lo largo y ancho de la tierra. Es mejor ser el verdugo que la víctima, se repetía cuando los gritos no lo dejaban dormir. Es la ley del mundo, los fuertes prevalecen sobre los débiles. Algunos de sus compañeros disfrutaban el combate,
Apuntaban sus golpes no para matar, sino para mutilar. Él nunca desarrolló ese gusto por la masacre, aunque era bueno para la batalla y ésta se había convertido en su estilo de vida. Y así bailó, al ritmo de la espada, de los campos cegados, de los estómagos vacíos y de los ríos convertidos en veneno, hasta que la venganza de la tierra cayó sobre Alma y escuchó la canción que había oído en otras naciones, esta vez arrasando con su pueblo. Cuando finalmente regresó a su tierra y recorrió las calles de Latarel, la capital del imperio, las descubrió inundadas de inmundicia. Entonces pudo comprender. No había peleado por el pueblo de Alma, simplemente había traído materia prima para mercaderes, provisto minas de metales preciosos para los herreros, transformado bosques vírgenes en barcos de guerra y engordado a la población más allá de cualquier necesidad. Él y sus hermanos habían conquistado el mundo, y magos y gobernantes lo habían transformado en una farsa, diseñada para satisfacer cualquier placer, polvos mágicos que podían apaciguar la mente, dormir los sentidos y tranquilizar el alma, al menos por un instante. Hacía muchas generaciones que las gentes de Alma habían olvidado lo que era sentir hambre o frío, e incluso así el miedo vivía perpetuamente en sus corazones. Finalmente, cuando la ilusión se quebró, millones de bocas, una vez saciadas hasta el hastío, se volvieron hambrientas y suplicantes. Hermanos que se mataban entre sí y la aristocracia escondida en sus refugios subterráneos. Los gritos no habían durado mucho, pero los cargaba consigo siempre. Es la ley del mundo. Los fuertes prevalecen sobre los débiles. Se había repetido mientras dirigía su violencia estudiada contra aquellos que alguna vez creyó proteger con sus conquistas. Alma murió, ahogada en su propia gordura y avaricia, y su cadáver hinchado y grotesco arrastró al resto del mundo a la tumba. Ahora los demonios anidaban en sus ciudades desiertas y los monumentos de sus héroes miraban ciegamente el paso del tiempo, sus nombres olvidados para siempre. ¿Qué sección más intensa? Pasamos de niños que odian al profesor a un mundo apocalíptico y sangriento. Y para acompañar la lectura también yo voy a leerles solo un pedacito nada más, porque en todo el libro cualquier cosa que diga puedo hacerles spoiler, entonces mejor solo un pedacito muy chiquitito. Y dice así: no voy a anteponer al mundo que me escupió y me dio la espalda toda la vida por las únicas personas que hacían que mi mundo fuese un lugar seguro y lleno de amor, pensó para sí mismo. Sabía que estaba mal, pero ¿qué más daba? Desde que nació fue maltratado, vivió con hambre y frío, sus padres nunca lo amaron, las pocas personas que sí lo ayudaron podía contarlas con los dedos de una mano. El mundo era un lugar cruel y las personas no deberían reproducirse en esas condiciones. Las personas no deberían ser malas con otras. Las personas como él las conocía no deberían existir. Si debía masacrar a todo el mundo, sería el precio justo para lograr un mundo mejor, siempre y cuando sus hermanos y Nara estuvieran con él. Solo así podría soportar el dolor de haber provocado semejante genocidio. Después de todo, no recordaba sus vidas pasadas y su humanidad seguía muy presente. Tal vez entraría en crisis o se volvería loco por un tiempo, pero mientras ellos estén a su lado estaba dispuesto a sacrificar todo de ser necesario. Empezó a llamar al mundo a las sombras de nuevo y la luz en toda la iglesia comenzó a extinguirse. Su cuerpo comenzó a hervir, el humo que comenzaba a salir se combinaba con las sombras de los espectros y le daban una forma que la envolvía. Se concentró lo suficiente como para ver la imagen en su cabeza. Sintió un terrible miedo de presenciar aquello en lo que se convertiría, pero no iba a dar ni un solo paso atrás. Ahora, compañeros, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Ya estamos al límite o...? Okay. No sé si quieren comentar cómo fue que iniciaron la escritura o en qué momento decidieron publicar un libro, porque no es cualquiera el que dice, tengo una idea y se levanta y se siente a escribir y ya le nació el libro, le nació el bebé, ¿verdad? Entonces no sé si quieren comentar un poquito sobre eso. Sí, bueno, en el caso mío,
yo desde que tenía como 12, 13 años, algo así, yo siempre tenía algo que hablar, yo hablaba mucho en clase. Entonces me pasaba que como no me dejaban hablar, me ponían una para una esquina, otra para otra esquina, y yo decía, bueno, yo tengo que transmitir todas estas cosas que tengo que decir, las tengo que decir de alguna manera. Entonces yo me ponía a escribir, y escribía, mi mamá me compraba cuadernos, y yo escribía por todos lados, bueno, no escribía en las paredes, pero cuadernos. Entonces, bueno, así comencé, y después ya, bueno, ya más crecida, estudié comunicación social, entonces ya escribía para un periódico. Entonces, bueno, ya era diferente, ¿no? Era demasiada noticia. Claro, las noticias por lo general lo malo es que son tristes, ¿no? La mayoría de las noticias no son alegres, son tristes. Pero yo quería escribir algo bonito, algo que fuera para promover buenos valores, para promover cosas agradables. De hecho, me gusta escribir, la mayoría de cosas que escribo me burlo un poco de lo que sucede, de la cotidianidad, pero siempre tiene humor, no me gusta escribir cosas tristes. Entonces, bueno, comencé con un libro, comencé escribiendo varios cuentos, hay algunos que tengo en antologías con otras compañeras, con otros grupos de personas que escribieron conmigo, y el primer libro que saqué sola se llama Cuentos locos para cuervos. O sea, es así, es loco, son unos cuentos graciosos, jocosos, pero son para adultos. También lo tengo en Amazon, ese libro. Lo presenté en la Fiesta Nacional de la Lectura en el 2022. Y salió porque mi hijo me dijo, mamá, tienes que sacar, normalmente no escribo para niños, y ella me dice, tienes que sacar los cuentos que tú me contabas, mamá, cuando yo era pequeño, tú tienes que sacar esos cuentos. Él creció con esos personajes y le tiene como cierto aprecio, entonces él se acuerda siempre de todo eso. Y me dice, mamá, saque esos cuentos. Pero yo le digo, hijo, el problema que tengo es que la mayoría de libros de niños son ilustrados y no tengo quien me los ilustre. Entonces él dijo, mamá, yo te los ilustro. Y entonces él me hizo los dibujos. Y bueno, y así salió estuvo en la Fiesta Nacional de la Lectura, ahorita en el 2023. Y ahora, bueno, lo estamos presentando con la Biblioteca de Moravia, muy contentos de verdad. Porque sí, este es parte de la vida, parte de la infancia, parte de una cantidad de cosas, una cantidad de evidencias del crecimiento de mi hijo y de muchas cosas que pasan en los colegios, en los chicos, el bullying, tantas cosas, pero de una manera que ellos lo digieren muy bien, porque tratan entonces de verlo, los que hacen bullying pues tratan de no hacerle a sus compañeros, y los que sufren el bullying se empoderan, pues, y dicen, no, ya va, yo puedo hacer cosas mejores, no me puedo dejar embromar, tengo que más bien valorarme y sacar todo eso diferente que soy y seguir adelante. Entonces, bueno, básicamente fue eso el proceso de los geniales. Bueno, a diferencia de Dayana, yo más bien era el chiquito callado. Entonces, desde muy pequeño siempre leí mucho. Mi mamá me pasaba comprando libros y regalando libros, era obsesionado con los dinosaurios. Cualquier cosa que cayera en mis manos me la leía. Entonces, siempre tuve gran amor por la lectura, y cuando crecí, como que quería publicar un libro, tenía como el sueño de publicar, pero nunca me senté y dije, sí, lo voy a hacer en este momento, hasta después de la pandemia, que pensé como, si no lo hago ya, nunca lo hago. Entonces simplemente, como digo, Alegría, me senté y lo escribí. Entonces, sí, no fue así como una historia muy complicada, pero sí fue como superar eso que incluso nos pasa a todos de como cuando no tenemos nada urgente, si no es algo urgente, lo aplazamos y cuando nos damos cuenta se fueron los años. Entonces, muy alegre de haber podido cumplir mi sueño y de presentarles mi libro. En mi caso, bueno, yo escribo desde que tengo 13 años y en mi casa tengo cuadernos completos escritos a mano y, o sea, yo escribí cuentos, pero era como ver una novela RBD ahí escrita, solo que versión tica, ¿verdad? Y de repente empecé a ver muchísimo anime y el anime me inspiró y entonces de ahí salió La Oscuridad Asciende, de hecho, cuando tenía 16 años.
Y la primera versión era una versión muy muy poco... Para adultos. Sí, es que uno con 14 años tiene acceso a muchas cosas, entonces de repente tal vez no se inspiró en lo mejor que se podía inspirar. Entonces cuando caímos en la pandemia, después de pandemia yo dije, no tengo nada que hacer, porque tras de eso me tocaba trabajar en la casa. Y entré en periodo de embarazo. Entonces yo estaba en la casa viendo Paris Express y de repente yo dije, bueno, ¿por qué no paso alguno de los cuadernos a computadora? Y revisé todos los cuadernos que tenía y el único que yo creía que tenía potencial, porque los demás eran legítimos, eran como RBD, yo dije, bueno, es este, La Oscuridad Asciende, que de hecho tenía otro nombre. Entonces lo pasé a computadora y me tardé un montón. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo pasé a computadora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más? Y en eso yo había perdido muchísimo contacto con una compañera que ahora es una autora, Lea Fernández, y me escribe, casi que apenas yo termino el libro, vea lo que son las cosas, apenas yo termino el libro, me escribe y me dice, hola Ale, ¿cómo está? Es que vieras que estoy en proceso de publicar mi libro. Y yo dije, a la pucha, si ella puede, y si ella está haciendo el proceso, yo también puedo. Entonces, yo dije, bueno, vámonos, y ahí empezamos. Y entonces, lamentablemente, para bien o para mal, todas las experiencias de Laura me servían a mí. Entonces, todo lo que a ella le funcionara, yo también lo copiaba. Bueno, no lo copiaba en sí, sino que en ese sentido yo decía, bueno, si a ella le funcionó hacer esto y esto con la redacción, puede que a mí también me funcione. Si a ella le funcionó tal vez trabajarlo de este modo, a mí también me va a funcionar. Pero el libro de Laura era muy diferente a mi libro, porque el libro de Laura era como mucho de los valores de la familia y mucho del empoderamiento femenino, y el mío era como de matar y sangre. Entonces hubo un punto en el que yo tuve que separarme y empezar mi propio camino yo sola, y pues aquí estamos, terminé donde terminé, publicando el libro, y si Dios quiere, en agosto sale la segunda parte, que es la segunda parte de este libro, ¿verdad? Y como ya quedé muy traumada de toda la oscuridad, ahorita estoy dedicándome a escribir una comedia romance, como para ya decir, bueno, ya suficiente de masacres y suficiente de violencia, ya, tenemos que sacarlo y seguir con otros temas. Pero sí, entonces en esas estamos. Yo espero, al igual que ustedes, espero que no dejen de escribir, ¿verdad? Porque sería interesante ver también el otro libro y tal vez una segunda parte de La hija de las tardes, no sé. Sí, comentarios. Sí, yo de hecho ya estoy escribiendo la segunda. Ya vienen los personajes, este lo cuenta Jeremías, como les dije, que es uno de los hermanos, pero el otro libro va a venir igual con 8 cuentos, pero entonces cada personaje va a contar su versión de la historia. Entonces van a haber muchos narradores diferentes. Entre esos está el villano, entre esos está Linda, que es otro personaje femenino, una niña, y así. Entonces cada uno va a contar su versión de diferentes cosas que les ocurren. Entonces va a ser varias voces y me gustó bastante esa manera de contar. Igual, cuentos para niños, divertido y con valores así, ¿sabes? Un poquito disfrazados allí en el tema, porque la idea es entretener a los niños. Pues los niños hay que enseñarles, pero de una manera divertida. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, incluyéndome a mí, para el público y el que nos está viendo en Facebook Live. ¿Qué tiene su libro o qué puede decir ustedes sobre su libro como para decirle a la gente, compren? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué podemos encontrar en el libro que no encontramos en otros libros? Bueno, primero que este libro se reirían hasta los adultos. Yo digo que este libro no nada más lo pueden leer los niños, porque eso uno lo lee y se acuerda de los años del colegio y todas esas cosas que le pasaban a uno. Y tiene un lenguaje muy sencillo, que también es muy fácil para leer, porque la diagramación que le hicimos es como para que un niño lo lea. O sea, es separadito, lenguaje sencillo, muy simple. Lo pueden colorear también, tiene imágenes para colorear. Y también este tipo de libros así muy sencillito anima, que es otra cosa muy interesante que yo también hago. Yo tengo en mi página web, tengo una cosa que llaman el cuento cooperativo. El cuento cooperativo es crear un cuento entre diferentes ideas que pone la gente. De hecho, lo he hecho en las ferias nacionales de la lectura. Las personas escriben una línea
viene otra persona, continúa esa línea, viene otra persona y continúa esa línea, porque yo considero que todos tenemos algo que escribir, todos tenemos algo que contar, si tenemos algo que contar, tenemos algo que escribir, entonces todos podemos ser escritores, en realidad, o sea, requiere su proceso, hay que estudiar y sobre todo hay que equivocarse muchas veces para lograrlo, pero sí todos podemos escribir. Entonces, una de las cosas es que cuando tú lees un libro y lo consigues sencillo y dices, o sea, no es Shakespeare, no es ese tipo de lectura tan, ¿sabes?, tan complicada. Los niños me dicen, oye, pero yo me divierto, lo puedo leer, tiene palabras sencillas, no tengo que ir al diccionario a buscarla. Entonces se sienten que ellos también lo pueden hacer. Y me ha pasado que creamos con otros chiquitos cuentos cooperativos, entonces uno dice una línea, el otro dice otra, y creamos un cuento. Entonces dice, ay, mira, yo puedo escribir, yo también puedo ser escritor, yo también puedo hacer esto, yo también tengo historias que contar. Y eso me ha parecido de verdad muy interesante, ese proceso. Bueno, en mi caso, y creo que le pasa muchas veces, en especial a veces en la fantasía, que uno agarra un libro y ya desde la primera página sabe cómo va a terminar la trilogía, con el bueno ganándole al malo y todo está bien en el mundo. Entonces eso para mí es muy frustrante. Entonces yo busqué y me esforcé mucho en no caer en clichés, en tener una historia diferente y que no fuera simplemente entretenimiento, sino una historia que tiene algo que decir. Entonces eso siento que es lo que la gente podría encontrar en mi libro, que lo diferencia de otros. Entonces sí, eso como esa atención al detalle y ese cuidado, y como esa búsqueda de diferenciarse y de creatividad y novedad y todo lo demás. Ok, en mi caso yo recomiendo mi libro primero para todos los que sean mayores de 18, ¿verdad? Pero yo creo y siento que a nivel nacional no he encontrado un libro que hable específicamente sobre los inicios o el surgimiento de un villano. Y me puse a buscar el otro día autores nacionales que hablaran sobre villanos o que trataran temas así como de ese estilo y no encontré. Entonces yo creo que una de las razones de si a usted le gusta la historia de los villanos, entonces La Oscuridad Asciende es el libro para usted, básicamente. No sé si Catalina quiere agregar algo más. O si alguno en el público tiene preguntas para cualquiera de los tres. Aquí nadie muerde, tranquilos. Lo que quiera preguntar, súper. Ahí tenemos la pregunta. Ah, ya tenemos una pregunta. Buenas tardes, felicidades por el libro. Me gustaría saber como qué tipo de género es como el principal que se mueven ustedes, si tiene alguna influencia sobre otros escritores, otros libros, otra literatura. Entonces me gustaría saber eso. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo, para romper la dinámica. Bueno, en mi caso mi influencia fue el anime. O sea, no puedo decir que fueron libros en sí, sino más que nada fue el anime. Entonces yo me enfoqué mucho en eso y las historias japonesas tienen un estilo totalmente opuesto a lo que es lo occidental. Entonces yo siento que por ahí va el giro de mi trama, o por lo menos de esta biología de estos dos libros. Ya el siguiente que viene, que es comedia romántica ambientada en Costa Rica, ya es algo muy fresco, muy normal, como mucha inspiración en lectura romántica que sí he tenido, porque ya es así como es inspiración de otros lectores, pero sí. Bueno, en mi caso me inspiré mucho en Game of Thrones, en Doom, Stephen King. Es 50-50, pero también yo leo mucho de terror, entonces siempre me gustó como deprimirme. Y también siento que cuando uno está escribiendo un libro, le viene inspiración de cualquier lado. Entonces alguna conversación con un amigo
una película o un videojuego incluso, porque en ese momento estaba jugando mucho Dark Souls. Entonces también eso me inspiró, como dice Alegría, el anime, Berserk. Entonces viene como de todo lado la inspiración, e incluso el mismo mundo en el que uno vive. Sí, bueno, a mí me gusta mucho leer los clásicos. Yo leo todos los días, me leo un cuento. No leo largos libros, sino leo, ¿qué te digo yo? Cortázar o me leo, no sé, Borges. Y me gusta mucho leer ese tipo de literatura. No es precisamente este libro Los Geniales porque es muy simple, pero yo siento que las historias, yo comentaba eso el otro día con una compañera que también es escritora, que las historias no las busco, sino que ellas me buscan a mí. La idea me llega, o sea, yo estoy de repente así y me pasa algo y entonces yo, eso es una historia, y tengo que anotarlo. Yo con mi amiga decimos, no, mira, el teléfono es la mejor herramienta que han inventado, porque tú agarras, te grabas el audio y dices, oye, esta historia está perfecta para montar un cuento, entonces te grabas y después la vas y la desarrollas. Entonces sí, es lo cotidiano, lo que vives, te pasan muchas cosas, las personas que están alrededor, y bueno, y todo eso, bueno, básicamente de todo sale una historia, básicamente de todo, de verdad, y es eso, las historias te llegan aquí, y tú las desarrollas y te buscas, pero ellas llegan y tú tienes, te pasa que de hecho una vez leía yo pensaba que me pasaba nada más y leía a Borges y decía que si una historia lo venía y lo buscaba y lo volvía y lo buscaba, él la agarraba y la escribía. Yo decía, a mí me pasa igual, yo a veces agarro, no, esto no lo voy a escribir, y vuelve otra vez la idea, y vuelve la idea, entonces tengo que escribir de eso, tengo que expresarlo, porque no se puede quedar ahí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar los libros? ¿Aquí en Costa Rica o en alguna plataforma? ¿Cómo hacemos? ¿Con quién nos contactamos? Bueno, en mi caso, yo les tengo, me pueden llamar a mí personalmente, o aquí de hecho ahorita en este momento tengo. También se puede descargar por Amazon, también lo pueden comprar por Amazon en físico, también en tapa blanda y en tapa dura. Y bueno, y en todas las ferias posiblemente me van a ver, también estoy allí. Entonces, perfectamente me contactan, me dicen, mira, me interesa el libro, lo quiero enviar igualmente, entonces se los paso para que puedan aquí. Tenemos una... Para que lo pasen por el público y... Ajá. Y así lo ven. Ajá. Buenas tardes. Gracias. Que todo quería felicitarnos porque de verdad hay que ser muy valiente para enfocarse en escribir un libro. Hay que tener mucha vivencia, mucho conocimiento y a pesar de todo lo que te pasa en la vida, dedicarle tiempo al libro, porque ese es como el chiquito que comienza de un niño, poco a poco le vas haciendo hasta crear un monstruo. De mi parte quiero felicitarlo para que continúe con esto. Algo que hay que darle fuerza aquí en Costa Rica es que sabemos muy bien que están las editoriales, que si no te apoyan es difícil, pero en el caso de ustedes que están comenzando. Entonces, lo interesante en este caso ustedes, me gustaría saber cómo están haciendo para publicar el caso de sus libros y cuánto es el costo. Porque sabemos muy bien el caso, por ejemplo, de la librería internacional, vamos allá y vamos a conseguir X números de libros, pero de repente esos libros nos pueden gustar a nosotros, pero no lo vamos a conseguir. Entonces, por lo menos esa parte, para que nosotros nos dé la fuerza y como decía, el talento costarricense y ver cómo hacemos para conseguirlos y también el precio que es importante. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que aquí los tres somos autopublicados, ¿cierto? Sí, correcto. No, yo soy de Editorial Club de Libros. Ok, vos sos de editorial. Bueno, en mi caso yo soy autopublicada. El libro tiene un precio de 12.500, pero ahorita en feria está en 11.000. Entonces para que vayan y lo consigan. Pero en mi caso es difícil tal vez competir contra una empresa tan grande, ¿verdad? Es difícil competir con una empresa tan grande. O sea, o por lo menos para mí es imposible. Entonces yo manejo lo que puedo a través de redes sociales y valoro mi trabajo. Ser autopublicada no es nada malo ni es el fin del mundo. Entonces
Y entiendo que si a algunos les va mejor, entonces yo no me pongo en competencia con ellos. Yo más bien digo, qué dicha que lo están logrando, ¿verdad? Qué dicha que ellos pueden salir adelante. Y no me pongo como, ay, es que aquel se está vendiendo y yo no. Entonces, parte de ser autopublicado es saber que lo poquito que podés vender está llegando a la gente correcta. Digamos, por lo menos en mi caso. Sí, hay que apoyarse entre escritores, es muy importante eso. Pasa, uno va a una feria y de repente se trae los libros de otra compañera y coloca allí en el stand uno de uno, otro de otro y así nos ayudamos, pues, y nos apoyamos para vender. Como dicen las compañeras, uno como escritor tico vive gracias a las redes sociales y a las ferias, este tipo de actividades que por dicha hay bastantes, pero ojalá haya más en el futuro. Y sí, o sea, competir con un negocio de ese calibre no se puede, pero cuando usted engancha con el público objetivo, y también no todos los libros son para todo el mundo. Digamos, el de alegría no se lo voy a regalar a mi abuelita. Bueno, quién sabe, tal vez le guste. Pero el punto es que... Sí, no se sabe. Pero el punto es que muchas veces llega la gente y siente ese gancho inmediato con el libro. Entonces nosotros, ¿verdad?, vivimos de esa conexión directa con el lector, del hecho de poder comunicarnos cara a cara, de poder que nos hagan las preguntas, porque mucha gente empieza de cuánto duró escribiendo, qué lo inspiró y todo eso. Entonces, como ese trato más personal es algo que no le van a poder ofrecer en otro lado, en una librería estándar. Eso es muy cierto, porque, por ejemplo, vos tenés un libro internacional y vos tratás de contactar a la autora y muy seguramente el que contesta es un manager. En cambio, nosotros somos dueños de nuestras redes sociales. Entonces, si vos querés ir a chismear sobre el libro, te voy a contestar directamente yo. Y yo, sí, el chisme. Entonces, eso es como lo que rescato de nosotros, los autores nacionales, y no solo nosotros tres, sino de todos en general, de todos los que estamos aquí, que vos tenés contacto directo con el autor y podés decir y podés opinar, y el autor mismo es el que te va a contestar. Sí, ese contacto directo con las personas es muy importante. Cierto, es difícil competir con una librería como la Internacional, pero yo creo que hemos conseguido una oportunidad en la unidad entre escritores que somos independientes. Entonces me he conseguido varias compañeras, de repente dicen, mira, tráete el libro, está la feria fulanita de tal, vente, anótate en la lista, y entonces todos como que nos apoyamos, ¿no? Entonces somos como una librería colectiva, digámoslo así, porque todos nos ayudamos, pues, para que no es una competencia de que, como dice ella, que quien viene más. No, todos sentimos que somos como parte de lo mismo y nos queremos ayudar. De hecho, yo estoy aquí gracias a que Alegría me metió ahí al grupo. Entonces, siempre pasamos, ¿verdad?, en eso de tal vez no tuve campo en esta feria, pero el compañero va y ahí tiene mis libritos en un rincón. Entonces siempre existe esa comunidad. De hecho, me están cuidando el stand allá mientras estoy aquí. Sí, esto es algo como muy de boca en boca. O sea, un autor se da cuenta de algo y entonces avisa, y todos los demás entonces dicen, ay, bueno, sí, yo puedo llegar, yo no puedo, bueno, yo te cubro. Entonces, no hay que entrar en competencia, porque si uno entra en competencia y entra en comparaciones, no hizo nada ni logró nada en la vida. Sabemos que hay gente buena, hay libros muchísimo mejores que los de uno, pero uno también tiene que saber valorar su trabajo. Entonces, importantísimo no entrar en competencias. No, y cada quien tiene su estilo. Fíjate, todo el día, hoy que estamos presentando estos 3 libros, son, como dicen, totalmente diferentes, pues, y para públicos totalmente diferentes también. Entonces hay su espacio para todos, pues, todos tenemos. Además, la gente no lee un libro en la vida, la gente lee muchos libros. La gente puede leerse, es más, se pueden leer la misma abuelita, se puede leer este y este. Y a lo mejor le gustan los 3.
Bueno, yo creo que de parte de la Biblioteca Pública de Moravia, agradecerle a los tres, ¿verdad?, por la participación, a José por habernos apoyado tanto, toda la organización del Festival del Libro acá en Lincoln, y decirles que quien escribe se inmortaliza. Entonces yo creo que aquí tenemos tres autores y es un gusto de verdad que hayan formado parte de esta actividad con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y invitarlos a que sigan las redes sociales de la biblioteca. Tenemos muchas actividades esta semana y bueno, los próximos meses. Y felicitarlos de verdad por tan geniales escrituras. Feliz tarde para todos.